Hola, me complace saludarlos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, este espacio que compartimos con ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali, para tener la actualidad en diferentes temas académicos, científicos y de la coyuntura social. Esto en compañía de voces expertas que nos ayudan para que usted esté al día con todas estas temáticas. El día de hoy vamos a hablar de teletrabajo en tiempos de pandemia. Para ello, en la mesa de trabajo nos acompaña Carlos Andrés Cruz, quien es comunicador social de la Universidad Santiago de Cali, magíster en periodismo digital y director de Planeta Digital 360, sobre todo un programa pionero en temáticas de tecnología, docente investigador que imparte cursos del área de medios y en tecnología. Le damos la bienvenida aquí a Cali Hoy Entrevistas. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, a usted, Leini, que es muy amable, y un saludo muy cordial para toda la teleaudiencia que nos está compartiendo en este espacio sus experiencias, y por supuesto que también están con nosotros atentos a las recomendaciones y a este tema tan importante que es el teletrabajo. Así es, Carlos. La llegada de la pandemia por el COVID-19, con esto todo un tránsito, todo un traslado, y en este caso hablando desde el confinamiento, desde el sector laboral, trabajadores en casa, y pues lo que empezamos a denominar ya como el teletrabajo, que también se le conoce como el trabajo remoto, y pues sería bueno en esta introducción que vamos a tener, pues la actividad en sí, cómo se define y cuál es la dinámica que insta del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo justamente es esa denominación que se le ha dado a esa, entre comillas, nueva modalidad de trabajar a distancia, en lugares diferentes a la oficina, en lugares diferentes a los espacios comunes de trabajo. A eso es lo que se denomina teletrabajo. Recordemos pues que allí hay una conformación de dos palabras, que es tele y trabajo, que es un trabajo a distancia, ¿no? Entonces esa vendría siendo como la definición concreta y exacta de esa palabra. Bueno, ya lo mencionabas ahí, Carlos, de que no es algo tan nuevo. Se venía, digamos, tejiendo la idea, el concepto, digamos que nos aborda en un momento donde tal vez no se tenía el soporte para responder a eso, y por eso parece como innovador el tema del teletrabajo, pero ya se venía abordando. ¿Desde qué instancias o qué tipo de actividades se pueden realizar mediante el teletrabajo? Bueno, en este momento, pues pese a todo lo que ha sucedido con la pandemia y con el virus, hemos identificado que hay unas profesiones que han continuado con toda su actividad. Entre esas está la docencia, está el servicio médico, tenemos también todo el tema de seguridad en la ciudad, todos este tipo de profesiones que involucran la participación de un individuo con un grupo de personas. Hay otras actividades que sí han tenido que hacer un receso, justamente porque, como se desconoce todavía en cierta parte de las causas, hay muchas hipótesis, hay algunas que las confirman y al paso del tiempo dicen que ya no son así. Hace poco, no sé si recuerdan, la OMS hablaba de que existía una posibilidad de que el COVID pudiera transportarse a través del aire. Entonces todo este tipo de cosas hacen que nosotros sigamos en esa incertidumbre, y hay unos oficios y trabajos que nos impiden estar en ese contacto con las demás personas. Trabajos o actividades como las discotecas, como los bares, los restaurantes, que son por supuesto de los más afectados en el sector laboral, pues han tenido que hacer ese receso. Así es. Bueno, con relación a lo que mencionabas ahí en esta dirección que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, otros factores como climáticos, donde se decía que se concentraba de alguna manera en partes que fueran en su mayoría frías y que tendía, digamos, a bajar esa curva en lugares donde fueran regiones calientes. Para esto, hablar de ambientes propicios, y también empezamos a identificar estos factores para definir cuál sería entonces, Carlos, un ambiente propicio para el teletrabajo, si lo llamamos así. Sí, bueno, en el caso del teletrabajo como tal, no necesariamente hay que hacer una salvedad, y es que no necesariamente se viene teletrabajando por causa de la pandemia o del virus. Recordemos que antes de estar en cuarentenados o de estar en esta contingencia, nosotros ya veníamos haciendo unas actividades desde casa.
¿sí? Algún tipo de modalidad mixta, ¿sí? Donde hacíamos trabajo presencial y trabajo a distancia o remoto en la casa. ¿Cuáles son los espacios propicios para nosotros teletrabajar? Bueno, primero, desde lo físico hablamos de una comodidad para que el teletrabajador, pues como va a estar más tiempo sentado trabajando, tenga una ergonomía correcta. Porque si ustedes lo han notado, a veces uno se sienta a ver televisión y pueden pasar 2 o 3 horas y uno pasa en la misma posición y eso puede perjudicar justamente la posición lumbar. Entonces, eso con el paso del tiempo puede generar o puede causar pues unas afecciones en salud. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema psicológico, porque uno en el teletrabajo se empieza a encerrar, a enclaustrar, y entonces se le olvida que hay un entorno alrededor, y más cuando uno está en contacto con las herramientas tecnológicas. Entonces uno está viendo noticias, leyendo lo que están publicando en las redes sociales, y se le olvida que afuera hay una familia, que hay unos amigos, que usted también se puede conectar con ellos a través de los dispositivos móviles. Entonces empieza uno a encerrarse, a enclaustrarse, y pues eso también puede tener un problema directo o indirecto en la parte psicológica. También un espacio idóneo para uno teletrabajar son esos lugares que tienen buena circulación de aire, que, por ejemplo, he visto casos de compañeros que tienen muchas computadoras alrededor, muchos televisores, muchos teléfonos, y pues sabemos que eso emite unas ondas y que también puede ser perjudicial para la salud. Evitar parpadear también, porque estamos frente a una pantalla, entonces evitamos parpadear y eso hace que se nos resequen los ojos y pues así también tengamos una afección en las vistas. Bueno, y hay una serie de condiciones que hacen que nosotros podamos tener un espacio perfecto. Eso depende de cada trabajador. También hay algo importante allí, y es, por supuesto, en la parte tecnológica, tener una buena conexión a internet y tener unos buenos equipos, porque en el caso, por ejemplo, de la docencia, estamos nosotros siempre en contacto con los estudiantes, dejando actividades, leyendo sus trabajos, y sería estresante nosotros no tener una buena conexión. Otra situación que se ha dado ahí, por ejemplo, en el caso, ya poniendo, digamos, la docencia allí de frente, eran algunos docentes que no estaban familiarizados con el manejo de ciertas aplicaciones, ciertos software, y que, bueno, por esta pandemia se vieron ya más como en el paso obligado a tener que familiarizarse, adentrarse con esta misma e implementarla dentro de las actividades pedagogía desde casa. Sí, esto nos obligó a todos a entender que o sea, es como si la tecnología nos hubiera empujado de la espalda y bueno, a la buena o a la buena. Y entonces nos obligó a comprender unas plataformas que nunca habíamos utilizado. Hablo pues por el caso de algunos adultos, que por ejemplo plataformas como Zoom, pero lo más particular es que ahora uno los ve muy conectados en Zoom, utilizan mucho esta plataforma, bueno, y otras como las que ofrece Facebook, Google y esto. Pero claro, nos obligó a aprender nuevas herramientas tecnológicas, nos obligó también a cambiar los discursos, porque en clase nosotros, por ejemplo, en el caso de la docencia, nosotros ocupábamos las 3 horas de clase, sí, era más extenso eso. En el caso de la virtualidad ya nos toca ser más prácticos, más concretos, tratar de explicar el tema, inmediatamente dejar una actividad y al rato volverse a conectar. En el caso de los médicos y de la salud, pues uno cuando había visto que un médico lo iba a atender a uno desde la casa a través de una videoconferencia. Y algo paradójico es que hay una serie animada, unas caricaturas muy clásicas que se llaman los Jetsons, que se llaman los supersónicos. Y allí justamente hablaban de un momento donde el médico los atendía desde una pantalla, y esa caricatura es más o menos de la década del 80 por ahí, y entonces mostraban un televisor como un médico atendía a la ama de casa y le decía que sacara la lengua, que hiciera esto y tal, y mire cómo son las cosas de la vida. Casi 30 años después o 40 años después estamos nosotros aquí haciendo esas cosas. El jefe llamaba al trabajador o al papá diciéndole, bueno, voy a llamarte porque necesito que hagamos este trabajo.
y lo llamaba por un televisor, y ahora nosotros estamos viviendo todas estas cosas. Entonces el grupo de médicos también están utilizando las herramientas tecnológicas justamente para la pandemia. Entonces los síntomas que tienes te conectan a través de videoconferencia y te preguntan, y entonces así ya te dan al segundo diagnóstico y ahí ya inmediatamente te pasarían con el especialista. Excelente, como profecía cumplida. Bueno, nos decía por acá internamente nuestro productor que esas eran las caricaturas de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, ajá. Bien, de vamos. Los Picapiedra. Exacto, sí señor. Vamos a una primera pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para entrar más en desarrollo con este tema de actualidad. Bien, estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas, en esta oportunidad conversando sobre teletrabajo, nuestro invitado Carlos Cruz, y pues ya hacíamos unas apreciaciones, Carlos, en esta introducción, refiriéndonos más a los ambientes, a los entornos. Ahora también vamos al ser, al individuo. ¿Cuál sería, en este caso, el teletrabajador indicado, idóneo, digamos, para desarrollar estas dinámicas? Pues bueno, uno diría así como, esta es una apreciación mía, diría que el teletrabajador idóneo pues no existe todavía, que debería de ser una persona soltera, que tenga un apartamento, que pues se pueda conectar a internet y que no tenga pues una preocupación por hablar con su familia y eso. Por eso les digo que no existe. Hay unas características muy particulares para que un teletrabajador pueda cumplir con su labor y obviamente pues no vaya a generar esto un caos dentro de su familia, internamente y con la organización. Entonces hay unas ventajas y desventajas en el teletrabajo. Yo creería que por ahí es más bien como la indicación hacia cuáles serían esas ventajas y desventajas, porque el teletrabajador idóneo o perfecto, como les digo, no, yo creo que todos estamos en este momento en la tarea de ir aprendiendo sobre el camino cómo es esta dinámica. Hay personas que hace muchos años vienen teletrabajando, pero la sociedad no, la sociedad en general no lo hacía. Entonces apenas estamos todos moviéndonos en esa dirección. En este caso ha sido más como una situación, digamos, obligada, como mencionabas al inicio, más, bueno, nos empujó la misma coyuntura, pero sí, es una mirada muy subjetiva que se podría decir sobre el hecho de quién podría tener el perfil idóneo. Es más en esa ventaja y en la desventaja, Carlos, donde podríamos apreciar entonces, bien, el trabajador que tenga, digamos, los recursos, la implementación tecnológica de base para poder hacer una entrada, si es en el área de las telecomunicaciones, si es en el área financiera, también para poder ejecutar, digamos, algunas tareas. Y más allá, estamos viendo, en este caso, ya saliéndonos del tema del COVID, la posibilidad que da el teletrabajo, digamos, también de ahorrarse ciertos desgastes físicos, desplazamientos, algunas tareas, en este caso, de contacto, que se pueden hacer en su mayoría, digamos, de cerca con el tema de base de datos, digamos, tener allí todo un poco más conjunto. Ahora, el teletrabajo en esta oportunidad se ha venido ejecutando de manera, digamos, muy compleja. ¿Lo ha notado usted? ¿Cree que también el tener esa carga psicológica ha llevado a que no se pueda cumplir efectivamente? Pues yo creo, a ver, uno no puede ocultar el sol con un dedo. Yo creo que sí ha generado cierto estrés porque nosotros en este momento estamos todavía conociendo cómo funcionan las redes sociales. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay una buena cantidad de influenciadores que están generando contenidos inapropiados, vulgares, bueno, y ese tipo de cosas, pero es justamente por eso, porque no hay una regulación, porque hay una ausencia de valores, porque hay un desespero por querer figurar, por querer tener el poder. Entonces, todo este tipo de personas terminan generando unos contenidos y nosotros que estamos allí teletrabajando y que en algún momento hacemos la pausa, pues nos terminamos conectando a esas redes y vemos esa información y entonces como que las esperanzas a veces se desvanecen. Lo mismo pasa con las fake news
o con los medios de comunicación que alteran la información y ponen unos titulares alarmantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la OMS indica que el virus podría transportarse a través del aire, ¿cierto? Podría. Y entonces ya un medio de comunicación dice, la OMS confirma que el virus se puede contagiar a través del aire, entonces ya la gente deja de respirar. Lo da por ratificado, sí. Entonces ese tipo de cosas, y uno dice, no, pues yo no creo que vaya a haber una persona que haga una cosa de esas, y no crean, o sea, entre los billones de personas que hay, deben existir millones de personas que efectivamente hagan caso a eso. Entonces, yo creo que esto que nos está sucediendo con la situación coyuntural, lo que nos está sucediendo con el uso de las plataformas tecnológicas, sí nos está llevando de una forma torpe a aprender en el camino. Nos levantamos y seguimos haciéndole, pero no es la forma idónea, correcta. Porque como les digo, no hay regulaciones, y cada país tiene su propia normatividad, tiene su propia forma de caminar, y hay un tema de raíz que nos está abarcando a todos. Entonces, ahí estamos tratando de ir aprendiendo cómo es que funciona esto de las redes sociales y cómo implementarlas en el trabajo. Y otra cosa allí importante, y es que hay diferentes generaciones. Eso siempre lo recalco, y la gente dirá, bueno, este tipo siempre habla de las generaciones, pero es que es importante, porque cuando usted tiene una comunidad conformada por diferentes generaciones, se da cuenta que cada uno tiene una percepción de la vida, un comportamiento diferente. Los adultos mayores, los abuelos, ellos tienen una forma de ver la vida, de trabajar, ellos trabajaron de una forma, el adulto ha trabajado de otra forma, y los jóvenes han trabajado o están trabajando de otra forma. Entonces eso también, esas dinámicas repercuten en estas nuevas dinámicas. Por ejemplo, un joven, hoy en día, el promedio, no dura mucho en un trabajo, porque se aburre, porque no está conforme con las cosas que pasan en el trabajo, la rutina, y entonces se terminan retirando y ellos se sienten indispensables. Los papás decían, no, yo voy a durar 20, 30, 40 años, conservemos, la jubilación, al menos tenemos trabajo, y los abuelos ni se diga, ¿sí? O algunos abuelos no alcanzaron a trabajar en una organización. Entonces, todo este tipo de cosas son las que estamos viviendo. De acuerdo, Carlos. Bueno, ahí analizábamos en esa balanza el hecho de que pensaríamos que los jóvenes fácilmente se adaptarían a esto, pero ha sido una variante que ya corresponde más al comportamiento individual, que tiene, digamos, en este caso, el ser, y mirando dos factores, productividad y también el hecho de, digamos, adaptación personalmente desde la docencia. Digamos, aumentó la carga, ¿le sirvió a usted también de pronto para aplicar el tema de la reinvención? Sabemos, digamos, en el caso personal, su afinidad con el componente tecnológico, pero ¿se pensaría de que multiplicó el tema de actividades, de responsabilidades? Bueno, sí y no. Eso depende de la generación, depende de esa afinidad que tenga uno con las plataformas tecnológicas. En el caso mío, pues yo siento que, claro, me dedico más tiempo, trasnocho más, sí, los fines de semana y ese tipo de cosas, pero me gusta porque hay una afinidad, un feeling allí con la tecnología. En el caso de las personas que de pronto no tenían esta costumbre de utilizar las plataformas tecnológicas, ha sido estresante, complejo. Y esa es una de las desventajas que tiene justamente, Leniker, el teletrabajo, y es que nos absorbe. Entonces sí, el tiempo no se mide. No es como el trabajo presencial, donde usted entra a las 8 de la mañana, sale a las 12 del mediodía, vuelve a las 2 y sale a las 6. No, ya en el teletrabajo uno no regula el tiempo, y entonces le pueden dar las 12:30, la 1, ¿sí? O puede que salga antes para ir a preparar el almuerzo, entonces sale a las 11, prepara el almuerzo y ya no vuelve a las 2 sino a las 2:30, pero entonces se le acumula el trabajo y ya no termina a las 6 sino a las 8, y así se le va corriendo el tiempo. Entonces
ese tipo de cosas van sucediendo en esta nueva modalidad. O lo que pasaba en ciertas instancias, Carlos, cuando recién inició la cuarentena, el aislamiento, en donde había congestión, el tráfico, decían, y eso retrasaba muchísimas actividades. Esa es una ventaja del teletrabajo, justamente, y es que ya no es tantos trancones, ¿sí? Ahora pues hemos vuelto a ver porque se han levantado los toques de queda y esto, pero por ejemplo se reduce el tráfico, mejora, entre comillas, el ambiente, ¿sí? El ecosistema también lo agradece, utilizamos más tecnologías amigables, ¿cierto? Entre comillas, pero pues también hay unas desventajas. Bueno, esta experiencia del teletrabajo quedará, digamos, allí suelta cuando pase la pandemia, o digamos que ya estamos en cierta instancia donde todos los sectores han puesto su atención para, digamos, definir oportunidades a partir de esto? Es la pregunta que vamos a dejar allí. Vamos primero con una pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas y ya venimos para que nuestro invitado nos adentre más sobre este importante tema. Muy atentos. Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas y pues dejábamos allí la pregunta como el antes y el después de la pandemia. ¿Cómo será el teletrabajo, Carlos? Bueno, yo creo que ya nos metimos de lleno en esta dinámica. La gente está esperanzada en la vacuna. La gente está esperanzada en que el virus, en que baje el pico. Bueno, hablo en el caso de Colombia, que baje el pico, o que lleguemos rápido al pico y bajemos inmediatamente. Y mirar a ver ya ahí qué sigue. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente, y es primero las características como sociedad que tenemos. Colombia es un país muy particular, bueno, los colombianos somos muy particulares, Colombia es un excelente país y los colombianos tenemos muchas particularidades, entonces a veces no entendemos o no comprendemos esas normas, ¿sí?, que se establecen. No comprendemos las nuevas dinámicas. Todavía hay personas que dicen yo no creo en el COVID, eso es un invento. Bueno, infinidad de cosas que suceden alrededor de esto. Entonces tenemos que comprender que somos una sociedad, que todos tenemos que hacer un aporte, tenemos unos deberes también, unos derechos, pero sobre todo unos deberes. Yo creo que lo que viene ahora, de aquí en adelante, es seguir comprendiendo que el teletrabajo es una opción, que en este momento es inminente una regulación con las condiciones del teletrabajo, que ese sería también un interesante tema para un programa de Cali Hoy, y es sobre la regulación en el teletrabajo, porque hay personas, como le digo, que se olvidan de su familia a pesar de estar en la casa. O sea, es ventaja y desventaja. Ventaja que estás en la casa, desventaja que se encierra uno en el trabajo y uno, no, ya voy a terminar, y resulta que se le va el tiempo. Exceso de trabajo, mucha carga laboral, justamente por no medir bien el manejo del tiempo, por las obligaciones, ¿sí? Porque ya no puedo, por ejemplo, un oficinista tiene los documentos en la oficina, entonces ahí ya cómo hace si no todos están digitalizados. Entonces ese tipo de responsabilidades, mira a ver cómo se resuelven en el camino. Yo creo que aquí en adelante nos queda esa tarea. Tenemos muchos años para aprender de esta implementación de la tecnología en el trabajo. Se transforman todos los sectores y indudablemente hay que pensar ya en tener un soporte para responder a estas necesidades. Hay una cosa que parece absurda, pero lo vaticino desde ya, y es, por ejemplo, el caso de la salud. El caso de que una persona se pueda auscultar, ¿sí?, y que el médico lo haga a distancia, a remoto. Entonces uno dirá, no, pues eso es absurdo, o sea, eso, ¿cómo va a suceder? O sea, absurdo era que nosotros pudiéramos comunicarnos con una persona estando nosotros en Colombia y esa persona en la China. Eso era absurdo hace 60 años y ahora lo estamos viviendo y cualquier persona lo puede vivir, lo puede experimentar. Entonces yo creo que para allá vamos, tenemos que ir aprendiendo todas estas dinámicas que trae la tecnología
y por supuesto, el trabajo va a cambiar, ya cambió, y estamos en eso. La gente está esperanzada en la vacuna, pero mientras tanto, sí. Cierto. Bueno, quisiera antes de pasar al paneo de cómo, digamos, la universidad va a corresponder a este tipo de dinámicas, pues traer aquí para familiarizar también a nuestra audiencia con anécdotas que han ocurrido y se diría, bueno, desde allá todavía no se estaba pensando en este tipo de situaciones, en el teletrabajo más específicamente. Carlos, nos hablabas extra micrófono, extra cámara, sobre tu trabajo de grado, una anécdota muy particular y valiosa, sobre todo porque fue como para definir a un visionario aquí en nuestra mesa de trabajo en el momento ya años atrás, décadas atrás, hablando de teletrabajo y esperar que eso se cumpliese y pues en su momento no se le dio tanta importancia, pero qué relevante se hace en este momento. Sí, cuando me invitan al programa me acordé inmediatamente, la verdad llevaba días, o sea, hace rato no me acordaba del trabajo de mi carrera, pues el trabajo de grado, y resulta que ahora que me invitan, entonces yo decía, claro, mi trabajo de grado final fue justamente sobre el teletrabajo, y fue una inquietud que me nació porque yo decía, conocí un profesor de acá de la Universidad de Santiago de Cali que me decía que a él lo habían contratado de China para elaborar como unas cajas, ¿sí? Diseñar unas cajas donde vienen los bombillos de los vehículos. De acuerdo. Entonces, pues entre los dos empezamos a hablar, hicimos el trabajo y yo le dije a él, ¿y será que sí nos pagan? Y todo, me dijo, sí. Me dijo, yo ya hice el contacto y todo, vamos a mandarle los archivos, el arte pues y eso. Y efectivamente, mandamos el arte, nos pagaron muy bien, y entonces yo dije, esto puede ser muy interesante para las personas que no tienen trabajo aquí en Colombia, pero que puedan prestar un servicio por fuera. Y ahí empecé a hacer ese ejercicio de hablar del teletrabajo. Logré contactarme con una persona experta en el tema y seguramente todavía trabajará en él, que se llama Sonia Boyarov, es argentina, y tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en el estudio del CEPA a distancia. Estoy hablando del año 2004, venía haciendo el trabajo de grado desde 2003, y en el 2004 tuve la oportunidad de entrevistarla, hice una videollamada con un teléfono de la época muy regular y con el equipo en ese momento, por ahí hay algunos, hicimos ese registro y fue el que terminó en el trabajo de grado. El trabajo de grado es un VHS justamente, y allí la introducción son unas ovejas ingresando como un establo, hay un grupo de hormigas que van todas con sus hojitas y palitos, y después hay una imagen de Charles Chaplin entrando a la industria, a la empresa, y van todos allí laborando. Entonces era como un símil entre la montonera de animalitos y los humanos allí entrando a la empresa. Y las desventajas, entonces ya después sale Charles Chaplin desempleado con el palito y el trapito atrás, y entonces el desempleo y todo lo que trajo pues la industrialización y eso. Y entonces ya hacemos el paralelo con las nuevas plataformas tecnológicas. Entonces el título del trabajo justamente es El teletrabajo en Cali. Una imagen auténtica de lo que fue en su momento la revolución industrial. Carlos, agradecerte inmensamente por este tiempo que has brindado y los aportes aquí en Cali Hoy Entrevistas. El mensaje final, en breve, porque son desafíos los que se ponen en marcha y la universidad también entra en ellos. ¿Qué se viene para la academia? Bueno, primero comprender que ayer pensaba en eso. Nos preguntamos en redes sociales cuándo se acabará la pandemia, el virus, por Dios, no sé qué, pero a veces no nos miramos y no nos damos cuenta que nosotros somos un pedacito del problema. Entonces sí es importante comprender que lo que está sucediendo no es de gratis, que de aquí en adelante nos toca asumir esa responsabilidad, ser mejores personas y comprender que si en un trabajo en el que veníamos ofreciendo nuestro servicio ya no vamos a poder estar presencialmente, sino que nos toca estar a distancia, pues no quejarnos ni decir no, ¿por qué la ves así? Ni maldecir, sino que comprender esa nueva dinámica, entenderla, aprender de ella y mirar qué ventajas pueden haber allí. Y los que todavía no están trabajando, que se vayan capacitando, que vayan aprendiendo de estas herramientas tecnológicas. Este no es el fin del mundo ni el fin de la humanidad, simplemente es un cambio, ¿sí? Un cambio del momento de la historia de la humanidad,
y tenemos que aprender a eso. Entonces van a sobrevivir los que se han encaminado en esa nueva línea. Así es, bueno, una nueva fase, nuevas oportunidades, no solo para que se transforme la tecnología, sino también nosotros. Y usted, televidente que nos ha acompañado en esta edición de Cali Hoy Entrevistas, muchísimas gracias.